Hola inversores, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Tenemos audio? Está bien. Buenas noches. Bueno. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches, David. Bien. Buenas noches, profe, todos. Vale, súper, perfecto muchachos. Bueno, ¿qué tal ese inicio de año? ¿Quién me dice? ¿Cómo van las operaciones? ¿Cómo van las acciones? ¿Cómo va en general? Me devolvió un montón. Hoy, entre ayer y Sí, hoy creo que fue. sí, Pero bueno, igualmente pues esperar, ¿no? Esto es normal, en cualquier momento igualmente las acciones vuelven a subir. sí, normal. Así que nada de, como quien dice, nada de temer. Bueno, muchachos, denme un segundo acá. Bueno, hoy vamos a ver básicamente el módulo número 4, que son dividendos y valorización de las acciones, ¿verdad? Quiero que me digan, ¿quién sabe qué son los dividendos? Las ganancias que se reparten entre los accionistas. Las ganancias que se reparten los accionistas. Sí, básicamente es eso. A ver, básicamente un David, dividendo, dime. digo, es cierta cantidad de las ganancias que la empresa le da a los accionistas, ¿no? Cierta cantidad nada más. Así es. Bueno, básicamente los dividendos, muchachos, son unas ganancias que nos dan a nosotros las empresas únicamente por confiar en ellas y básicamente tener sus acciones, ¿no? Eh, los dividendos básicamente genera, o mejor dicho, generalmente, ¿cuáles empresas los dan? ¿Las pequeñas empresas, las medianas empresas o las grandes empresas? ¿Ustedes qué creen? Las grandes empresas, las que ¿Por qué las están grandes? consolidadas, Así es. ¿Y por qué las grandes y no las pequeñas o medianas? Las- porque las grandes son las que están ya consolidadas y tienen cierta, digamos, músculo financiero o una estabilidad económica para poder ofrecer esa recompensa, digamos así. Así es, Luisa. Básicamente, las empresas que pagan dividendos son empresas que ya son grandes y consolidadas. Por ejemplo, tenemos las acciones de Coca-Cola, las acciones de Pfizer, acciones de Ford, acciones de Ecopetrol, que son empresas que no son ni pequeñas ni medianas, son grandes, consolidadas y que lo que hacen básicamente es repartir parte de sus utilidades a nosotros los inversores, ¿no? Eso básicamente son los dividendos. Ahora bien, ¿cómo funcionan los dividendos? Los dividendos funcionan de una manera que personalmente me parece interesante, ya que nosotros no decidimos cuánto nos van a pagar de dividendos. Las empresas son las que deciden cuándo van a pagar los dividendos y cuándo. Es decir, ellas nos dicen cuánto dinero nos van a pagar y si nos van a pagar en una fecha, una vez al año, dos veces al año o cuatro veces al año. También nos dicen a nosotros qué tipo de dividendo nos van a pagar a nosotros. ¿Quién me dice cuáles son los tipos de dividendos que hay en las acciones? Buenas noches, David. Por lo general, los dividendos los pagan en efectivo o en acciones. En efectivo, nos dice Mari, o en acciones. Así es, básicamente hay diferentes tipos de dividendos. Están los dividendos en efectivo o los dividendos en acciones. Estos también tienen un nombre específico que es o distributivos o acumulativos. ¿Cuál creen que sea los dividendos distributivos? Los que Buenas pagan con noches. acciones y dinero. No, distributivos. Que te da la plata Distributivos. Los que libre para pagan, comprar otras cosas.
Así es, distributivo básicamente hace de la palabra distribución, distribuir, dar. El dividendo distributivo es el que la mayoría de empresas pagan, que básicamente nos pagan a nosotros en dinero. Un ejemplo de ello es Ecopetrol. A mí el año pasado Ecopetrol me pagó como $150 en dividendos. Me los pagó. Yo pude, o mejor dicho, ¿qué fue lo que yo hice con ese dinero? Lo que yo quisiera. Me compré acciones de otra empresa, de otras empresas y puse a trabajar pues el dinero o la utilidad que me dieron los ingresos pasivos de las acciones de Ecopetrol, ¿vale? Y los acumulativos son básicamente las empresas que nos pagan a nosotros los dividendos, pero como quien dice, con su misma especie. En pocas palabras, nos pagan dividendos con sus propias acciones o fracciones de acciones. Por ejemplo, si yo recibo $10 de dividendos de una empresa por unas acciones que tengo, pero sus acciones valen $20, pues a mí me lo dan básicamente una media acción de esa empresa. ¿Listo? Esos son los acumulativos. Distributivo es el que da el dinero, acumulativo es el que automáticamente como que lo reinvierte, por decirlo de esa manera. ¿Quién me dice cuáles son las fechas especiales o claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para los dividendos? Hay una que creo que es exdividendo, que es la fecha que si uno entra después de esa fecha ya no le van a pagar los dividendos en la próxima pues, fecha de pago. Sí, Exdividendos. listo. ¿Cuál otra? La de declaración, La fecha de pago. Ok, y nos falta una, que viene siendo la la de fecha registro. de registro. Correcto. La fecha de declaración es básicamente cuando la empresa nos dice o declara básicamente que sí va a pagar dividendos. ¿Listo? Ya uno ya sabe, ok, esta empresa dijo que iba a pagar dividendos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros conocer? La fecha de exdividendo. ¿Qué es una fecha de exdividendo? Básicamente es la fecha en la cual nos dan a nosotros para comprar acciones de dicha empresa. ¿Para qué nos dicen esto? Porque si nosotros compramos acciones antes de esa fecha de exdividendo, quiere decir que la próxima fecha que la empresa vaya a pagarlos, a nosotros nos van a pagar. Todo lo que se compre de la fecha de exdividendo para atrás, nos lo van a pagar a nosotros. Si compramos 10, 20, 30 acciones, nos van a pagar dividendo de acuerdo al número de acciones que nosotros tenemos. Después llega la fecha de registro. Básicamente es la fecha después del exdividendo. Ahí es cuando ya sabe la empresa cuáles son los inversionistas o los accionistas que vamos a recibir los dividendos por tener sus acciones antes de la fecha de exdividendo. Y después de eso ya viene por último la fecha de pago. Esta fecha de pago depende mucho de las empresas y también de hecho de la región. Nosotros podemos darnos cuenta que las acciones, por ejemplo, de Estados Unidos generalmente pagan dividendos cada 3 meses, es decir, los pagan trimestrales. Pero tenemos empresas como colombianas, tenemos empresas europeas, tenemos empresas asiáticas que ellas generalmente pueden estar pagando dividendos 2 veces al año o solo también una vez. El dividendo depende o el pago del dividendo depende de dónde es la empresa. No. El pago del dividendo depende de la decisión que tome la junta directiva de cómo va a pagar pues esa utilidad a sus accionistas. ¿Listo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿O estamos bien? Estamos bien. Listo. Ahora bien, una pregunta. ¿Ustedes qué opinan de las empresas que pagan dividendos? ¿Son buenas? ¿Son malas? Quiero que me den su opinión. Bien, Desde- pero depende de la Depende estrategia, del porque si porcentaje. uno, qué pena. Sí, porque si uno pues espera como antes, como la capitalización pues del valor de la acción, pues estas ya generalmente son grandes, ya son consolidadas, entonces no tienen un aumento muy grande pues en el valor, pero si es como para ingresos pasivos, pues son muy buenas. Ok. ¿Ustedes cómo se consideran internamente? Quiero que cada uno de ustedes piense qué tipo de inversor son. ¿Son inversores conservadores? ¿Son inversores arriesgados?
o son inversores básicamente como término medio, ni fu ni muy arriesgados, pero tampoco muy conservadores, es decir, unos inversores neutrales. ¿Ustedes cómo se consideran? Por ejemplo, ¿cómo se considera Andrés? Pues ahorita que lo menciona, yo quisiera ser arriesgado, pero mantener esa línea de conservador. Entonces, yo diría que neutro. En este momento, neutro. Si ya Ok. amplío mi conocimiento después de capacitación, pues, pero que me voy a riesgo, obviamente con todo el análisis y todo el fundamental. Ok, Edgar Ramírez, ¿tú cómo te crees? ¿Está Edgar? Bueno, entonces Iván Ramírez, Ahí, David, ¿se me escucha ahí? sí, ahora sí te escucho. Buenas noches, David. Pues yo en el momento me considero como un inversionista conservador, mientras que pues adquiero más conocimiento, pues me gustaría ser más arriesgado. Listo, listo, perfecto. Vamos a cambiar el panorama, vamos a romper el esquema. ¿Qué inversionistas ustedes quieren llegar a ser? No el de ahorita, el que ustedes quieren llegar a ser. Conservador, arriesgado o básicamente un promedio. Ni muy, muy arriesgado ni tampoco muy conservador. ¿Qué opinas tú, John Robinson? Buenas noches, me gustaría ser un accionista arriesgado. Ok. Y Diana Landois. ¿Estás ahí, Diana? Bueno, Nancy. A mí, hola, buenas noches. Buenas A mí me noches. gustaría, a mí me gustaría ser neutra, Neutra, ni, ni ni fu muy, muy, ni ni tan, fa. tan. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, todo depende del tipo de inversor que nosotros seamos. Es bueno invertir en acciones que pagan dividendos o no. Nosotros desde ya tenemos que ir conociendo qué tipo de perfil de inversor queremos ser. ¿Queremos ser inversionistas arriesgados? ¿Queremos ser inversionistas conservadores o queremos ser inversionistas neutros? ¿No? Esto va en contra de la filosofía de Warren Buffett, ¿vale? Yo sigo mucho a Warren Buffett, para mí literalmente es el mejor inversor que puede existir y que va a existir literalmente, pero eso va en contra de Warren Buffett. ¿Por qué? Warren Buffett, si ustedes se dan cuenta, él trata de comprar, bueno, trata no, él compra acciones, pero lleva mucho tiempo con las acciones. Es un inversionista básicamente demasiado conservador. Él tiene sus acciones por 20, 30, 40 años. Nada más miremos la acción más famosa que es Coca-Cola. Warren Buffett tiene más de 400 millones de acciones de Coca-Cola y él empezó a comprar desde 1976, 77, cuando hubo una depresión por el tema del oro, que cayeron muchísimo las acciones. Desde ahí él empezó a comprar. ¿Cuántos años han pasado? Ya casi 50 años, si no estoy mal. Y él todavía tiene acciones de Coca-Cola. Miremos cuántas acciones y hace cuánto tiene las acciones de Apple. Miremos todas las acciones que él tiene. Él es un inversor que es muy conservador. Él dice que lo importante, por decirlo así, es tener acciones por mucho tiempo, confiar en la empresa. Por eso tenemos que analizar las empresas muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando yo tenga mucho dinero, mucho dinero. Si yo tengo, por ejemplo, $500, $1000, $2000, o voy fondeando, es más, ni siquiera hasta cuando llegue a tener $1 millón, yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a comprar una acción para tenerla ahí abierta por, como quien dice, por los siglos de los siglos. No, nunca. ¿Por qué? Cuando nosotros compramos acciones que pagan dividendos, generalmente yo, personalmente, en mi opinión personal, debe ser porque tú eres un inversor que tiene mucha plata y que generalmente quieres vivir a punta de dividendos o de los ingresos pasivos. De resto, no, porque si yo invierto $1 millón, ¿ustedes saben cuál es el promedio que pagan las acciones en dividendos? El 4%. El 4% anual. ¿Quién me dice cuánto es el 4% de $1 millón?
Rápido, mente veloz. ¿Quién me dice? 40.000, ¿cierto? 40.000 40 dólares. mil. Listo. En pesos colombianos, ¿cuánto es eso? Como 110 millones. Poquito más, Más o menos. 130. Vamos a ver, hagámoslo más, ¿cómo se dice? Más exacto. Hagámoslo con números porque los números no mienten. Serían $40.000 Por ahí me por dice tres millones mil por ahí. setecientos. Son ciento cuarenta Aproximadamente. y ocho millones. Ah, ok. Listo. Me estás diciendo que anualmente tú vas a poder vivir teniendo 3.600 o 3.700 millones de pesos con 148 millones de pesos. Métanse eso en la cabeza. 3.600 o 3.700 millones de pesos, que es $1.000.000 acá en Colombia, para nada más recibir en dividendos 148 millones. Ojo con esto, no quiero decir que esté mal, pero a mi modo de pensar, un negocio que a mí no me esté dando una rentabilidad por lo menos de un 20%, para mí no es negocio. Si yo invierto en acciones de alto crecimiento, de alto potencial de crecimiento, yo sé que mínimo me voy a estar ganando un 20%. Mínimo me voy a estar ganando un 20%. Pero si yo invierto en acciones consolidadas, pues hombre, yo sé que los dividendos me los van a pagar, pero la cuestión es que la ganancia no va a ser mucho. Yo con 148 millones de pesos voy a poder vivir tranquilo en Colombia, probablemente sí, pero fuera de Colombia no. Si yo quiero meterme un viaje, si yo quiero, sí, pasear en Europa, quiero ir a Asia, vaya ustedes, miren si con 148 millones de pesos ustedes van a poder estar 4 o 5 meses fuera del país en Europa. Se les acaba el dinero. ¿Me entienden? Entonces, para mí no es tanto, no es tan viable. Pero si yo tengo 10 millones de dólares o 15 millones de dólares, pues es diferente. Porque si tengo 10 millones de dólares, son 1.480 millones que puedo tener yo solo en ingresos pasivos. Con 1.400 millones, yo creo que si uno puede vivir bien en cualquier parte del mundo anualmente, ¿verdad? Que uno se gane eso. Pero miren esto, la cifra serían 37.000 millones de pesos que tendríamos que tener en acciones que pagan dividendos, que es un 4% el promedio que pagan. Así que, ¿es tan viable realmente o no? Todo depende del tipo de inversor que nosotros queramos ser. Yo personalmente digo que así yo tenga muchísimo capital, yo siempre voy a tratar de ser un inversor, pues arriesgado. A mí me gusta ver el dinero, me gusta ver cómo mi portafolio va subiendo, va bajando de una manera pues interesante, ¿me entienden? Más no me gusta ver de pronto una utilidad muy vaga. Todo depende del pensamiento de cada uno, pero les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que cuántas personas en Colombia tienen 1.000 millones de pesos para invertir y que anualmente les paguen 40 millones y que con 40 millones puedan vivir bien, pero que tengan 1.000 millones de pesos ya para invertir en acciones que pagan dividendos, ya? Así que les digan, mire, yo conozco un amigo que tiene 1.000 millones, o en México, o en Perú. ¿Nadie? ¿Alguien conoce un amigo o no? Es difícil, ¿verdad? Es difícil encontrar amigos que tengan 1.000 millones de pesos, así que les diga, listo, meta esa plata ahí, no la saque y anualmente va a recibir 40 millones de pesos. Entonces, ¿por qué la mayoría de personas siempre viene al mundo de las inversiones pensando, voy a tener un ingreso pasivo con dividendos? Voy a generar una segunda fuente de ingresos a punta de dividendos. Adivinen mi respuesta. Si quieres tener una segunda fuente de ingresos, tiene que por lo menos ser un salario mínimo para hacer una segunda fuente de ingresos. ¿En cuánto está el salario mínimo en Colombia? ¿Quién me dice? 2 millones. 2 millones de pesos. Quiere decir que para ganarme 24 millones de pesos anuales en dividendos, ¿cuánto dinero tendría que tener para invertir? Se los pongo en un promedio, literalmente 500 millones de pesos. ¿Quién de ustedes conoce un amigo que tenga 500 millones de pesos para tener una segunda fuente de ingresos que le dé 2 millones de pesos mensuales? ¿Sí me entienden? Entonces, les digo esto porque quiero literalmente como quitar ese paradigma, quitar esa zozobra que siempre es, ay, que uno siempre ve por todo lado. Y yo a veces me pregunto, ¿será que estas personas realmente
entienden la realidad económica de Colombia, que dicen, empieza a tener una segunda fuente de ingresos con dividendos, que los dividendos, que esto, así vas a empezar a hacer mucha plata y tener tu bolita de nieve y hacerla grande a punta de dividendos, reinvertir uno. Si saben cuánto dinero hay que tener para poder ganar algo decente con dividendos, es muy difícil en Colombia tenerlo. Muy difícil. Eso es básicamente lo que yo les quería decir. Los dividendos es algo excelente. El dinero que a mí me pagó Ecopetrol, $150 por tener casi $3.000 invertidos, me pagó $150. Es decir, tenía casi 12 millones de pesos invertidos en Ecopetrol y me pagaron 500.000. 500.000 por 12 millones de pesos. Imagínense eso. Ahora bien, ¿son malos o buenos los dividendos? Pues todo dinero extra funciona. Pero ¿saben qué es lo mejor o lo mejor que nosotros podemos hacer, muchachos? Imagínense ahora el siguiente panorama. Estamos viendo una acción que paga dividendos, por ejemplo, Ecopetrol. Por fin tengo WhatsApp desde esta semana, así que ya les puedo empezar a escribir más desde ayer o desde hoy empecé a tener el WhatsApp, creo que desde ayer. Ah, no, desde hoy en la mañana fue que empecé a tener WhatsApp. Y entonces les voy a decir algo. Imagínense comprar una acción que les deje un 27% de rentabilidad y aparte les pague dividendos. ¿No suena mejor? ¿Ustedes qué opinan? Pero todos están muy callados. ¿Qué pasa? Buenas noches, profe. A mí me parece que ese es el negocio. Ese es el negocio. Como dice J Balvin, ese es el negocio, socio. Imagínense esto. Se me cerraron las acciones de Ecopetrol. Se me cerraron. Me gané un 27% de mi inversión. Y aparte de eso, me pagaron un 5%, un 4%. ¿Cuánto fue? $150 por $2.800 que creo que invertí. Serían 150 dividido en 2.800. Ah, un 5%. Listo. Me gané un 27% de mi inversión en Ecopetrol. ¿En cuánto tiempo? En 10 largos meses. 10 largos meses teniendo acciones de Ecopetrol para que me dejaran un 27%. Literalmente lo que actualmente está dejando un CDT en 3 años. Un 9%, 9 por 3, ¿cuánto da? 27, ¿verdad? Pero a ese 27%, adivinen qué le sumo. Un 5% que la acción me pagó en dividendos. Es decir, que en realidad no gané únicamente un 27%. ¿Cuánto gané realmente por mi inversión? ¿Quién me dice? 32. Un 32%. Ese es el negocio. Para mí, David Vargas, ese es el negocio. Comprar acciones económicas que me den, comprar grandes acciones, acciones consolidadas que paguen dividendos y que aparte me den una gran valorización. De esa manera, ganamos por un lado y ganamos por el otro. ¿Ven? Ese es el negocio, comprar las dos. Ahora bien, si después de lo que les acabo de decir, igualmente ustedes quieren ser unos inversores, unos inversores conservadores, está bien, pero recuerden algo. ¿Quién de acá? A ver, vamos a hacer algo que yo estoy seguro que a la mayoría de personas no les gusta, pero quiero abrirle los ojos a ustedes porque quiero que este nuevo año iniciemos con claridad, iniciemos con metas. O sea, literalmente si nosotros tenemos claras las metas, el tema de claridad, las metas, sabemos a dónde vamos a llegar al fin del año. Si no las tenemos claras, créanme que no vamos a llegar. Así que quiero que me digan, por ejemplo, Manuel, ¿cuántos años tienes? Santiago, ¿cuántos años tienes? Quiero que todos, acá ni hombre ni mujer, no me interesa. Quiero que me digan cuántos años tienen. Escríbanmelo ahí en el chat, porque después se me olvida la edad de ustedes. Escríbanme por chat. Diana tiene 68, eh, Jaber 28, Santiago 27. Escríbanme la edad, muchachos, eso sin pena, no pasa nada.
John Robinson 53, Andrés 60, Helmer 45, Edgar 29, Maggie 28. A mí no me da, a mí me da pena, dice Diana, tranquila Diana. Mari tiene 59 años, Andrés tienes 47, me enorgullece mi edad, así es. Luisa tiene 51 años. Yo, Nancy, tiene 60. Miren, quiero que ustedes vean lo siguiente, muchachos. Quiero que ustedes tengan lo siguiente en mente. Si yo tuviera en estos momentos 20 años, jue madre, si yo tuviera 20 años, yo preferiría iniciar con un portafolio y ser un conservador. Literal. Yo preferiría iniciar con un portafolio pequeño y ser un conservador. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente o afortunadamente en esa época, cuando uno tiene 20 años, es un pelado. Uno es una persona joven que generalmente tiene toda una vida por delante. Pero nosotros que tenemos ya sobre los 30 años, sobre los 40, sobre los 50, sobre los 60, muchachos. Muchachos, les digo. Porque se madre, muchachos, ya a veces yo ni soy un muchacho. No podemos pensar de que tenemos 45, 50, 60 años y vamos a tener un portafolio conservador. La vida es una sola, la vida hay que disfrutarla. Y si vamos a tener un portafolio conservador, créanme que duraríamos muchísimo tiempo para poder tener una libertad financiera en cualquier negocio. Así que mi recomendación es, seamos arriesgados, pero tomemos las mejores decisiones y hagamos los mejores análisis para que ganemos muy buenas utilidades y rendimientos. Si tenemos 20 años o hay una persona que tenga 18 años, mire, tiene toda la vida por delante confiando en Dios. Pero si ya tienes 30, 40, 50, 60 años, créanme que 10 años de inversiones hace mucho la diferencia, ¿vale? Así que bueno. Les digo esto porque créanme que yo sé que si ustedes están acá es porque generalmente uno quiere disfrutar el dinero de uno, ¿no? O sea, sí, yo le voy a dejar mi dinero a mis otras generaciones, a los hijos que tenga si Dios me permite, a mis sobrinos, a mis familiares, sí, pero ¿y yo qué? ¿Trabajo para que ellos disfruten? No, ¿qué tal? Nosotros tenemos que trabajar y disfrutar y dejarle a las generaciones. ¿Sí me entienden? O ese es mi pensamiento. Ya depende de cada uno, pero es para que tengan eso muy presente, ¿vale? Ahora bien, eso es por el tema de los dividendos. Ya sabemos que el negocio es invirtamos o consigamos empresas económicas que paguen dividendos. Yo tuve unas acciones que me pagaron dividendos, Copetrol, tengo todavía acciones de Pfizer que pagan dividendos, acciones de Western Union, que esta también me han pagado varios dividendos, varias acciones, pero estoy esperando su valorización. Ahora bien, como tenemos empresas que pagan dividendos, quiero que me digan, o quién sabe qué tipos de empresas pagan dividendos. ¿Quién sabe? ¿Mm? ¿Quién sabe eso? ¿Qué tipos de empresas nos pagan dividendos? Las David, empresas las de grandes. consumos básicos y alimentos, Ujú. las de salud y farmacéuticas y las de Así es. tecnologías también algunas pagan dividendos y las Así es. financieras y algunos bancos. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de empresas que pagan dividendos son empresas que así uno piense, uno no puede vivir sin esas empresas. Empresas de consumo básico. Son productos básicos que nosotros necesitamos para vivir. Básicamente, empresas que tengan que ver con comida. Bueno, la Coca-Cola uno no la necesita para vivir, ¿no? Pero pues la Coca-Cola también vende agua. Por ejemplo, Pepsi, por ejemplo, Costco, Walmart, no sé cómo se dice bien, son empresas de consumo básico. Por ejemplo, Colgate o Colgate, Palmolive, son empresas básicamente que uno todos los días se tiene que bañar los dientes, todos los días tiene que bañarse el cuerpo. Bueno, pues generalmente acá lo hacemos, no sé cómo sea en los otros lugares. Empresas como, por ejemplo, de salud. Siempre ha existido la medicina y siempre va a existir.
Todos los días o cada año se están inventando nuevas curas, nuevos fármacos para enfermedades. Siempre van a ocurrir accidentes, que me fracture un pie, otras cosas. ¿Y quiénes a uno los van a entender? Empresas de salud. Así que son empresas que siempre van a haber. Y acá tenemos también un tema. Hay empresas de tecnología que ya pagan dividendos. Generalmente o anteriormente, las empresas de tecnología no son de las que más pagan dividendos. Ellas siempre se están reinventando, tienen y actualizando, tienen que hacer mucha inversión. Pero tenemos Microsoft, tenemos Apple, tenemos, por ejemplo, bueno, otras empresas que pagan dividendos. Son de las que menos pagan, pero pues pagan dividendos. Así que tenemos que tener todo esto en cuenta. Los bancos, queramos o no, los bancos toda la vida han existido y toda la vida van a existir, porque tienen que haber entidades que nos ayuden a manejar nuestro dinero donde nosotros los podamos poner y no solo eso, que nos den préstamos también para poder apalancarnos en negocios. Así que los negocios que generalmente uno siempre piensa que van a existir, los más grandes, ese tipo de industrias son los que van a estar pagando dividendos. Tenemos que tener básicamente mucho cuidado. Hay empresas que pagan dividendos altísimos, hay empresas que pagan dividendos de un 20%, de un 30%, de un 40%, o sea, empresas realmente que uno dice, venga, ¿eso sería sostenible? ¿Será que una empresa que me paga un 20, un 30, un 40% son sostenibles con ese pago de dividendos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? A ver Ya quién soy me dice. como gato encerrado. No es sostenible. Esas empresas que pagan tanto dinero en dividendos, personalmente siento que son empresas que se van a quebrar. Uno lo primero que tiene que pensar es, ¿esas empresas son sostenibles o no? Lo segundo que uno tiene que pensar, adivinen qué es. ¿La empresa realmente está generando tanto flujo de caja para estar pagando dividendos? A veces es muy difícil de pensar que una empresa pague tantos dividendos, pero hay empresas que los pagan, pero después terminan quebrándose. Ahí uno tiene que ver si la empresa está pagando tantos dividendos es porque la empresa está creciendo o la empresa está estancada. Todo eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Por eso dicen, es mejor lo lento pero seguro. En este caso, acciones que son conocidas, consolidadas y que no paguen altos dividendos. Porque de esa manera, pues nos va a ir mejor a todos porque es una empresa que está haciendo responsabilidad en el pago o la distribución de sus utilidades. ¿Vale? Ahora bien, ustedes saben dónde nosotros vemos en qué momento o en qué punto nos pagan dividendos a nosotros en XTV. ¿Sí saben o no? Sí, ¿No? en la pestaña de análisis de mercado. Así es. Para eso se los voy a mostrar. Nosotros estamos acá en la plataforma de XTV, ¿verdad? Cuando nosotros estamos acá, si yo quiero ver si una empresa me ha pagado dividendos o no, lo primero que tengo que hacer es ir donde dice historial de la cuenta. Acá en historial de la cuenta vamos a poner esto grande, vamos a ir no a posiciones cerradas, sino vamos a ir en operaciones en efectivo. Le damos clic y automáticamente nos empieza a cargar pues todas las operaciones en efectivo que nosotros hemos hecho. Acá nosotros vamos a encontrar acciones que hemos comprado, que se nos han cerrado, mejor dicho, absolutamente todo. Acá en operaciones en efectivo vamos a bajar acá donde dice tipo. Acá podemos poner, por ejemplo, todo, cuáles son todas las acciones. Vamos a poner todas las acciones desde que tengo esta cuenta nos han pagado dividendos. Vamos a poner todos los tipos, no. Vamos a poner dividendo. Cuando ponemos dividendo, acá nos aparecen cuántas empresas y cuáles empresas y cuánto dinero nos han pagado en dividendos. Y nos aparece acá en la parte de abajo, pues el total. Nos dicen que, pues desde el año pasado, básicamente, en esta cuenta, nos han pagado $456 en dividendos. Imagínense esto, una cuenta que no la iniciamos bajita sobre los $37,000 y nos han pagado
$456, un poquito más del 1.5% en dividendos, pues porque no compramos acciones que pagan dividendos, todas, ¿no? Y vamos a encontrar todas las acciones que nos han pagado dividendos. Tenemos Western Union, United Health, Pfizer, Ford Motors, Apple, Novo Nordisk, Comcast, Merck, Nvidia, no sé, Nvidia paga dividendos. Tenemos acciones de Nike. Miren cuántas veces me ha pagado dividendos. Pfizer y Western Union. Son de las que pues, más me han pagado, la verdad. Ahora bien, ¿ustedes creen que este dinero que me queda acá de $456 es el dinero que me ha quedado libre de los dividendos que me han pagado? ¿Ustedes qué creen? No, No, porque a eso le tenemos que restar. Acá hay algo que se llama la retención de impuestos. Yo le voy a dar clic y me está diciendo que de los $456 que me han pagado en dividendos, en total a mí me han consignado $366. Porque Estados Unidos tiene una retención del 30% de el pago de dividendos que hace. Esa es la retención de impuestos que ellos tienen del 30%. Es decir, que realmente no me ha quedado libre $456, sino $366. ¿Ven? Eso es mucho, es poco, todo depende de cómo ustedes lo vean. Pero la ventaja es que son $366 que yo he utilizado para reinvertir y comprar más acciones. Que con este capital de $366 que me han pagado, yo estoy seguro que en un año le puedo sacar por lo menos más de un 20% de rentabilidad. Estoy seguro y hasta más. De esta manera es como nosotros vemos cuando las empresas nos han pagado dividendos. Podemos ver si este año, mes actual, nos han pagado dividendos. Vamos a ver dividendo y vamos a ver retención. Este mes nos han pagado $4 en dividendos. $4 en dividendo que ni los he notado, la verdad. ¿Cuándo? El 8 pagaron dividendos. Pero bueno, muchachos, esto es lo que hay y esto, pues básicamente es donde nosotros miramos cuánto las empresas nos han pagado en dividendos. ¿Cómo podemos utilizar nosotros este dinero que nos pagan a nuestro favor? Muy, pero muy fácil. No retirándolo, reinvirtámoslo. Cuando nosotros empezamos a comprar otras acciones, podemos estar ganando más de un 20% de rentabilidad. Y después cuando ganemos, ya no vamos a tener, por ejemplo, $10, sino vamos a tener $13 para invertir. Y ya no vamos a ganar un 20, un 30% sobre $10, sino sobre $13. Y así sucesivamente, nuestra cuenta va creciendo. Los dividendos son excelentes cuando nosotros los reinvertimos y va pasando el tiempo, porque ya van siendo cada vez más grandes, ¿no? El dinero que a nosotros nos van dejando las empresas, ¿vale? ¿Cómo nosotros podemos buscar en XTB las empresas que nos pagan dividendos? Ustedes sabían que nosotros podemos buscar acá cuáles empresas nos pagan dividendos en XTB. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos acá al más, análisis de mercado. Esperamos a que cargue. Vamos a ponerlo grande. Vamos a ver. Listo. Vamos a poner que las acciones, vamos a poner acá, por acá hay una parte, rentabilidad del dividendo, EPSP, rentabilidad, acá. Acá son las acciones que pagan dividendos. Miren, acá nos salen. Nosotros podemos escoger acciones, por ejemplo, no de todos los países, sino podemos seleccionar acciones de Estados Unidos. Y acá podemos ver acciones que pagan únicamente dividendos. Seleccionamos acá, bueno, Estados Unidos. Bueno, esto nos cambia igual. Bueno, ponemos Estados Unidos y acá podemos poner que se ponga por rentabilidad de dividendo. Entonces podemos ver cuáles son esas acciones que nos pagan dividendos y podemos poner hasta más bajas. Por acá nos aparece rentabilidad del dividendo. Podemos poner acciones que paguen
lo más poquito en dividendos. Tenemos acciones que pagan un 13% de dividendos y hay acciones como esta Icon Energy o Icon Energy que pagan dizque un 647% de dividendos. ¿Usted creen que esto es viable? Esto no es viable. Miren esta empresa, Advanced Flowers Capital, un 35% de dividendos. Tenemos OFS Capital, un 24%. Tenemos acciones que para saber si son buenas o no, tendríamos que hacerles un análisis. Pero el promedio de las acciones que pueden mantener los dividendos para pagarnos a nosotros están sobre los $5 del por ciento, sobre el 3 al 4%. Podemos encontrar acciones del 3 al 4% muy consolidadas que paguen dividendos. Y acá nosotros las podríamos buscar. ¿Listo? Por ejemplo, miren, acá tenemos una FedEx, el 1,83%. Bueno, tenemos varias acciones ahí. ¿Vale? Vean esto. ¿Listos? Eso básicamente es de dividendos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Claro como el agua? Sí, señor. Listo. Ahora bien, vamos a hablar de algo que es muy importante y es cómo nosotros podemos ganar dinero con la valorización de las acciones. ¿Alguno de ustedes sabe cómo nosotros ganamos dinero con la valorización de las acciones? ¿O qué es eso? Quiero que me digan. La valorización es cuando uno compra las acciones o uno compra una acción a un precio X, Sí, es venderla a un precio más alto que el X al que lo compró. así es. Esa es la Vamos a ver. valorización que tiene en un tiempo, ¿sí? Así es. Determinado. Esa es la valorización por tiempo determinado. Ahora bien, denme un momento. Les voy a mostrar acá. Para que lo entiendan mucho mejor, vamos a poner un ejemplo. Acá. Listo. Me gustaría saber si están viendo ahí la pantalla. Sí, Listo. Señor. Entonces vamos a poner un ejemplo. Esto básicamente es valorización por valorización de las acciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ganamos dinero? Y vamos a mirar por valorización. Vamos a poner valorización, ¿vale? Por ejemplo, si yo me compro acciones de Apple, no, pongamos otra pero ahí empresa. sí está escribiendo, ahí no se ve. Un momentico. Ahí Ahora sí. sí. Listo. Si yo voy a comprar, por ejemplo, acciones de Apple, vamos a poner, no, acciones de Ford. Acciones de Ford Motors. Las compré a $10, por ejemplo. ¿Cuántas acciones nos compramos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice un número ahí? 100 acciones. Las de esta Listo. mañana, 10. Listo. Entonces, 10 acciones, esto es precio. Entonces, Ford. Vamos a poner acá. Precio. Y acá vamos a poner cantidad. ¿Listo? Acciones de Ford salen a $10. Y vamos a comprar 10 acciones, como en la mañana hoy. Quiere decir que en total de inversión, ¿cuánto fue? $100, $100. ¿verdad? ¿Listo? Pero estamos hablando de valorización. Quiere decir
Quiere decir que, ¿cómo ganamos por valorización? La gráfica de Ford, por ejemplo, estamos viendo que está de esta manera. Nosotros vemos que la acción estaba por acá abajo a $10, ¿no? Y la acción empezó a subir. Y llegó acá a $12,5. ¿Qué hacemos nosotros cuando la acción llega a $12? Digamos que teníamos nuestro take profit acá. Es decir, acá lo que nosotros hicimos fue buy, es decir, comprar una acción, y acá lo que hicimos fue vender. Compramos acá, vendimos acá arriba. ¿Cuánto ganamos por cada acción? ¿Quién me dice? 2.5 dólares. $2,5. Quiere decir que por cada acción, por acción voy a poner, por acción ganamos $2,5. Em, ¿Cuántas acciones compramos? Cantidad de acciones. 10. 10 acciones. Si yo cojo 2.5 por 10, ¿cuánto me da? 25. $25. Quiere decir que por comprar esas 10 acciones de Apple, ganamos $25. ¿Cuánto fue nuestra inversión inicial? 100. Entonces, invertimos, entonces, inversión inicial fueron $100. $100. Y acá vamos a poner, ¿cómo se dice? Capital final. Capital final, $125. ¿Por qué $125? ¿Quién me dice? La inversión más la ganancia. Así es, la La inversión más... inversión más la... Así es, eso nos da que ganamos $25. Si la inversión inicial fueron $100 y el capital final fueron 125, acá me está diciendo que de esta inversión, el porcentaje de ganancia, ¿cuánto fue? 25%. Fue del 25%, correcto. Ahora bien, ¿ganarse un 25% es bueno o es malo? ¿Ustedes qué creen? Dependiendo del tiempo, ¿no será? Digamos que a 8 meses. Es bueno, Muy bueno. muy bueno. A 8 meses ganamos un 25% de la inversión que nosotros hicimos comprando las acciones de Ford. Ahí, personalmente digo que esa inversión no fue mala. Esa inversión para mí fue buena, porque ganarnos un 25% de nuestra inversión en 8 meses no está para nada mal. Pero no se fijen de pronto en la cantidad. $25, uno dirá, no, pues es que eso no es mucha plata, ¿no? Imagínense que cada vez que ustedes estén invirtiendo dinero y estén ganando dinero, asimismo va a ir aumentando su ganancia, porque ya después, ¿cuánto es el capital que van a tener para invertir? $125, ¿lo cierto? De 100 pasaron a $125. Y ahora imagínense que se vuelvan a ganar un 25% de $125. ¿Cuánto da eso? ¿Quién me dice? Eso da, si no estoy mal, $32,5. Da 31.25. 31, me descaché. 31.25. Ya la próxima vez ganándose un 25%, que eso es como el promedio. De hecho, yo tengo más el promedio, más alto el promedio.
Ya después, ustedes van a tener es un capital inicial de 156,5 dólares, ¿verdad? ¿Cuánto es el 25% de eso? ¿Quién me dice? Da 39.13. Entonces acá serían 40 dólares literal. Entonces 50, 60, es decir, ya tendrían 190. Vamos a poner 200 dólares. 200 dólares. Lo que inició básicamente con 100 dólares de inversión inicial, en un momento ya van a tener 200 dólares, el doble. Pero David, es que eso para eso puede pasar años, 2, 3, 4 años. De pronto sí o de pronto no. Yo he tenido operaciones donde he ganado el 70% de mi inversión, el 66% de mi inversión, el 50% de mi inversión y acá fue en 17 días, ni siquiera un mes, en 17 días me gané el 50% de mi inversión. He tenido operaciones que me he ganado el 48, el 46. He tenido operaciones donde me he ganado mucho más que el 25%. Si yo saco un promedio de las ganancias que yo he tenido, yo creo que la mía está sobre un 32, 35%, me atrevería a decir. Es decir, acá estamos yéndonos básicamente por un número relativamente conservador en mi experiencia y lo que yo he tenido personalmente como inversor en ganancias. Entonces, miren que en algún momento podamos tener ganancias grandísimas de un 70, 60, 50%, 40%. De hecho, ahorita voy ganando en varias más del 40% de mi inversión. Hoy estaba con una estudiante, con Carolina, no sé si está acá en estos momentos. Carlota Alexandra Pozo, no sé si está. Pero yo vi que Carolina iba ganando en unas operaciones más del 100%. Había comprado hace un poquito más de un año unas acciones, si no estoy mal, iba ganando más del 100%. En Ecopetrol iba ganando un 27%, que todavía tiene las acciones abiertas de Ecopetrol. Entonces, miren cómo uno puede tener operaciones que nos podemos ganar mucho dinero en porcentaje, mucho dinero en porcentaje de nuestra inversión inicial. Acá la cuestión no es mirar el dinero, es el porcentaje de ganancia. ¿Listos? Esto se llama ganancia por valoración. ¿Listo? Ganancias por valoración. Ahora bien, ¿quién me dice cuáles pueden ser esos factores que impulsan el aumento del precio de un activo financiero? ¿Quién me puede decir? La ¿Cuáles son? demanda del mercado, La demanda, ¿correcto? ¿Qué más? Los mercados alcistas. El Sí, aumento de los ingresos de la empresa. Ok, perfecto. Entonces, crecimiento. vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son esos factores? Pues me voy para arriba. Acá. ¿Cuáles También son el esos crecimiento factores? económico, David. Así es. ¿Cuáles son esos factores que impulsan el precio de las acciones? Tenemos varios. Primero, tenemos uno que es muy importante, que es crecimiento de la empresa. Si una empresa crece, generalmente, ¿qué pasa? ¿Quién me dice? Si una empresa crece, generalmente es porque está vendiendo más, ¿lo cierto? Literal, Aumenta el valor de las acciones. aumenta el valor de la empresa.
Vamos por el segundo. Imagínense esto. Una empresa lanza un producto que es sumamente innovador y demandante. ¿Qué pasa cuando tenemos una demanda de producto alta o alto de una empresa? ¿Qué pasa con las utilidades de la empresa? ¿Qué pasa con los ingresos de la empresa? ¿Suben o bajan? Aumentan. Aumentan porque el precio del producto aumenta. Así es, aumenta porque el precio del producto aumenta. Básicamente, lo que nosotros vemos acá es que la demanda del producto, que es algo muy popular, hace que el precio de la acción suba. Lo mismo, el crecimiento de la empresa hace que suba. Pero ¿qué pasa si vemos que el mercado en general está subiendo? ¿Qué pasa con las acciones generalmente cuando el mercado sube? Se valorizan también. Ellas también suben. Así es, también suben las acciones. Estos son los factores por los cuales las acciones generalmente suben. Primero, ¿cómo está el crecimiento de la empresa? La empresa está creciendo, decreciendo, está estancada, está en una consolidación. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo nosotros sabemos esto? Básicamente por los ingresos de la empresa. La empresa sacó un producto sumamente innovador, sumamente súper chévere. Es un producto que fue muy pedido. ¿Qué está pasando entonces con la empresa? Está aumentando las ventas. Al aumentar las ventas, muy probablemente aumenten también el valor de las acciones. Y también cuando el mercado se encuentra en una tendencia alcista, eso generalmente impulsa la subida de precios de las acciones. ¿Listo? Cuéntame, Manuel. Y, profe, es que yo había escuchado que es como bastante importante el flujo de caja en las empresas. Quería saber si es como, si es verdad y si sí, por qué, pues, por qué es como tan importante el flujo de caja. Bueno, sigamos fluyendo con la clase más bien. No, mentiras. Sí, de hecho el flujo de caja es un indicador de los más importantes. A mí ese indicador me encanta. Acá nosotros lo conocemos como el Free Cash Flow. ¿Listo? Eso nosotros lo vemos en el módulo número 11 que se llama Indicadores de generación de caja. Ahí vamos a ver el Free Cash Flow, que es el flujo de caja libre. Vamos a ver el Free Cash Flow Yield. Vamos a ver el OCF. Vamos a ver como cuatro indicadores, de los cuales para mí uno de los indicadores más importantes que nosotros vamos a analizar y que yo tengo en cuenta para comprar acciones, se los presento. El flujo de caja libre de la empresa. Ese indicador para mí es un rey. Es un rey, muchachos. El flujo de caja. Nosotros hasta ahorita estamos viendo el módulo 4. En total tenemos creo que 13 módulos. 13 o 14 módulos, algo así. Pero no son 12, 13. Creo que son 13 módulos o 12. Y acá en estos son los módulos avanzados. Es cuando empezamos a ver los indicadores de generación de caja. ¿Listos? ¿Qué es lo que pasa? Antes de nosotros correr, tenemos que caminar y conocer el tema de las empresas. Ah, por ejemplo, estas fueron las que vimos hoy, sí. Y conocer, por ejemplo, lo básico de las empresas, por qué las acciones suben, por qué no pueden subir, qué es un dividendo, qué son acciones. Yo sé que estas clases de pronto son un poco teóricas y a veces dan jartera. De pronto que los estudiantes me dicen, profe, pero es que eso es teoría. Sí, pero es que primero tenemos que correr, tenemos que caminar, trotar y después correr. Por eso tenemos que conocer primero cuáles son los factores que impulsan el precio. ¿Por qué? Algo muy básico que yo les digo, por ejemplo, Manuel, es
¿Qué pasa si una acción vende más? ¿Quién me dice? Cuando una acción vende más, ¿va a tener más utilidad? ¿Ustedes qué creen? Cuando una acción, Depende del momento Cuando una, en que la compraste. no, la pregunta, cuando una empresa aumenta sus ingresos, automáticamente también sube las ganancias. no ¿Ustedes qué creen? necesariamente. No, no necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? ¿Qué son los Pueden estar gastando ingresos? más. ¿Qué son los Ventas, ingresos? Las ventas. ventas. Es el dinero que ingresa por las ventas. Sí, recuerden Es bruta. que sí, eso básicamente son los ingresos. Todo el dinero que una empresa recibe, no solo por ventas. Una empresa puede tener varias fuentes de ingreso. Por ejemplo, concesiones, pueden tener, ¿cómo se llama esto? Cuando uno paga, le paga a una empresa para que a uno le dé como un negocio, se me olvidó Franquicias. eso, por Comisiones. medio, por medio de Royalties. comisiones de franquicias, por medio de goodwill, por medio de utilización de sus productos. O sea, una empresa no solo tiene ingresos por ventas, una grande, sino tiene diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ingresos es todo lo que le ingresa a la empresa, ya sea por su actividad principal o actividades secundarias. La actividad principal es generalmente lo que, pues sí, la actividad principal de la empresa. Si una empresa hace roscones, ¿cuál es la actividad principal? Vender roscones. ¿Cuál es una actividad secundaria? Por ejemplo, recibir comisión por una franquicia de roscones. ¿Listo? Por decirlo así. Pero todo lo que sea por actividad principal y actividad secundaria, esos son los ingresos que tiene la empresa. Ahora bien, cuando una empresa sube, aumentan sus ingresos, suben las ganancias, la respuesta corta es No. no. Por eso, antes de conocer esto, tenemos que conocer esto, crecimiento de la empresa, factores que impulsan el precio de la empresa, demanda de productos y el mercado subiendo. ¿Listo? Tenemos que conocer esos factores, ¿vale? Entonces, acá es cuando nosotros, pues, tenemos que conocer bien estas definiciones, ¿listo? Cuando nosotros conocemos bien estas definiciones, pues mucho mejor para nosotros, porque cuando vayamos para lo más avanzado, pues vamos a entender mucho más. Respuesta corta, no. Todo depende de algo que se llama, Con las utilidades, no. ¿no? ¿Qué Los significa costos C y y los G? gastos. Costos y gastos de operación. Costos y Los Operacionales. impuestos. Ajá, costos y gastos operacionales. Si una empresa generalmente no controla bien sus costos y gastos operacionales, hay una gran probabilidad de que si suben muchos los ingresos, no suban las ganancias, sino se estanquen o bajen por no manejar bien sus costos y gastos operacionales, ¿vale? Y eso lo vemos muchísimo en acciones. Por eso cuando nosotros estamos viendo, ay, estas acciones aumentaron sus ingresos un 10%, uy, pero bajaron las utilidades un 2%, uno ya sabe que el 95% de las veces es por esto. Costos y gastos operacionales, ¿listo? Ahora bien, estos son los factores que impulsan el precio básicamente de las acciones, ¿verdad? El tema del crecimiento de la empresa. Tenemos también la demanda del producto alto y el mercado subiendo. Pero también tenemos algo que se llama, que esto mucho las personas no lo tienen en cuenta, que son los factores internos. Las empresas pueden subir o las acciones pueden subir por dos factores.
factores internos, factores externos y otro que se llaman factores técnicos. Los factores internos básicamente es que dependen de las empresas. Por ejemplo, lo que conocemos como el P y G. ¿Quién me dice que es un P y G? Pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias ¿O cómo lo conocemos un estado de qué? de resultados. De De, resultados. así es. Un estado de resultados. ¿Esto la empresa lo puede manejar? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro. Sí, puede controlar. Esto es lo que la empresa principalmente tiene que manejar, sus estados de resultados. Cuando una empresa maneja bien sus estados de resultados, podemos ver si los ingresos, si las ganancias están superando o no las expectativas, o si por el contrario están peor o por debajo de lo que ellos esperaban. Este estado de resultados nos dice a nosotros si la empresa tomó, no creo que escriba así, buenas decisiones de, buenas decisiones de, ¿cómo se dice? Tomó buenas decisiones de inversión. Si la empresa saca un producto, por ejemplo, y ese producto tiene un buen engagement con el público, ¿qué va a pasar con los ingresos de la empresa? Aumenta. Aumentan los ingresos de la empresa, ¿lo cierto? Denme un segundo. Listo. Listo. Si la empresa toma buenas decisiones de inversión y le sale muy bien, la empresa probablemente vaya a subir sus ganancias, es decir, sus ganancias suben, sus ganancias suben y asimismo subirá el precio de la acción. No estoy diciendo que van a subir del mismo modo. Puede que las ganancias suban, pero el precio se demore un poco más en subir. O al revés, que se espere que sea muy bueno y primero sube el precio antes de que saquen las ganancias o sus estados de resultados. Estos son factores internos que la empresa puede manejar. Por eso se dice que las empresas que se reinventan les va bien. Si una empresa, ustedes han escuchado eso que dice que cuando las empresas no se reinventan, mm, s- mm, se quiebran. ¿Quién me dice una empresa que por no reinventarse se quebró? Blockbuster, Esa es la más conocida, ¿verdad? BlackBerry. BlackBerry todavía pues funciona ahí, pero ¿qué pasó con con Blockbuster? No, se quedaron en su modelo. Kodak. No, ¿Coa qué? ¿Acá en Colombia? Kodak, la empresa de Ah, la empresa fotografía. Kodak, sí, la empresa de fotos, de cámaras. Por ejemplo, una empresa que no se reinventó, muy famosa, que siempre lo tienen en cuenta, es la de creo que se escribe así, Blockbuster. Esa empresa era la más grande de Estados Unidos o de las más grandes. ¿Qué es lo que hacía esa empresa? Vendía y alquilaba películas, ¿lo cierto? Vendía o alquilaba películas en todos los formatos, ¿verdad? Pero llegó una empresa que se llama ¿cómo? Netflix. Netflix y le dijo, suerte papá. Y de hecho, si no estoy mal, Netflix se creó por Blockbuster. ¿Ustedes conocen esa historia? Sí, Sí,
Entonces, De creo hecho, que una, Netflix quería venderles a Blockbuster y ellos no compraron. y ellos no quisieron. Si no estoy mal, fue que el dueño de Netflix fue a Blockbuster, ¿cómo es? Blockbuster a comprar o alquilar algo, no podía o estaba cerrado, yo no sé qué fue lo que pasó. Y pues él dijo, pues, ¿por qué tenemos eso ahí? Hagámoslo digital. Y él fue cuando empezó con su Netflix. Y hoy Netflix sabemos qué fue, qué es lo que está haciendo, es muy grande, y sabemos que Blockbuster no pudo superarlo, ¿vale? Si una empresa no se reinventan, están alistándose para quebrarse. Por eso hay algo que se llama ciclo económico. ¿Quién me dice una empresa que sabe manejar muy bien sus ciclos económicos o ciclos de la empresa en este caso? Les voy a dar Tesla. una. No, les voy a dar Apple. una, les voy a dar una correcto que me parece que es la mejor. Apple estuvo a punto de quebrarse más de una vez, pero se reinventó. Apple inició con el tema de los celulares, si no estoy mal, por medio de con computadoras, si no estoy mal. Después vieron que estaban como no muy bien, se reinventaron con los celulares. La empresa iba, se reinventó con los celulares. ¿Quién literalmente ayudó o quién literalmente quebró a BlackBerry? Apple. Apple. Uno de los últimos discursos no, años de presentación que estuvo en vida, que se llamaba Steve Jobs. Él hizo una presentación lanzando su nuevo iPhone totalmente con la pantalla digital, diciendo que BlackBerry estaba desperdiciando más de un 50% de una pantalla con el teclado. ¿Qué pasó después de eso? Todo el mundo empezó a comprar iPhone y todo el mundo empezó a olvidar y a dejar de comprar BlackBerry. BlackBerry no quiso literalmente actualizarse, reinventarse. Y de hecho, hay una película de eso que yo les recomiendo que la vean. Pongan la historia de BlackBerry. Esa es dura, la película es dura, es muy, o sea, es dura en el sentido de que es buena. Muestra cómo una marca y cómo una persona, por ser tan egocéntrica, hizo quebrar una de las empresas que más futuro tenía, que en este caso era BlackBerry. Así que se las recomiendo que las vean. ¿Qué pasó con Apple después? Después de que los celulares llegaron a un auge y ya no querían como que seguir subiendo, habían dos decisiones que tomar. O se reinventaban o seguían del montón. ¿Qué hizo Apple? ¿Quién me dice? Crearon las qué? Las iPad. ¿Qué pasó con las ventas de Apple? Empezó a subir, ¿verdad? ¿Qué otro servicio ha sacado Apple? Después de que celulares, iPads, en un momento a otro se estaba estancando, no en el sentido de que no vendían, no, ellos son muy grandes, ellos todos los años están reinventando celulares, por eso es que es una marca muy buena. ¿Qué pasó después? Dijeron necesitamos un nuevo producto que nos ayude. ¿Qué sacaron acá? Apple Music. ¿Ah? Apple Music. Los relojes. Safari. Apple TV. Sí, básicamente, eso es un servicio. iWatch. Los Sac- relojes. Sacaron literalmente los Apple Watch. Y la acción otra vez, despegando. ¿Ven? La empresa siempre tiene dos opciones. O se reinventa o se cae. O se reinventa o se cae. O se reinventa o se cae. Apple nos ha demostrado a nosotros que es una empresa que todos los años está mejorando sus celulares, que está sacando nuevas marcas.
Apple, al hacer eso, nos está diciendo que cada año se reinventa. Por eso saca el iPhone el 11, el 12, el 13, ya estamos en el iPhone 17. Todos los años saca también un nuevo Apple Watch. Cada 2 años está sacando una tablet y cada 2 años saca un computador con un chip más avanzado. Ya estamos creo que en el M4 Max o algo así. Apple se está reinventando. Estos son los factores internos que tiene una empresa para poder sobrevivir y crecer. O se reinventa o se cae y también manejar sus estados de resultados. Pero aparte de los factores internos que nosotros podemos ver, también tenemos, adivinen qué, unos factores externos. ¿Quién me dice qué pueden ser esos factores externos? ¿Quién me dice? Pues como las condiciones Condiciones macroeconómicas. macroeconómicas. Mm. ¿Cómo? ¿Qué dijeron por ahí? Las macroeconómicas, geopolíticas, Condiciones macro, las tasas de interés. La bienes, inflación, La inflación va ligado con las tasas de interés. Entonces tenemos las condiciones macroeconómicas. ¿Qué es una condición macroeconómica? ¿Quién me dice? ¿Qué es una condición macroeconómica? ¿Qué pasó en el 2020? A ver, Ya, la pandemia, ¿qué pasó con la condición macroeconómica del mundo? cayó la Hubo bolsa. mucho desempleo, inflación. ¿La empresa pudo evitar eso o controlar lo que pasó? No, No, Literalmente, los factores externos son factores que la empresa no puede manejar. Los factores internos son factores que la empresa sí puede manejar. La empresa en los factores internos puede manejar su estado de resultados, ¿verdad? Puede innovar o no innovar, puede controlar los costos o gastos operacionales, puede manejar el crecimiento, la expansión de la empresa. Todo eso lo maneja la empresa. Pero ¿acaso Apple, en este caso que estábamos viendo Apple, supo que iba a ocurrir el coronavirus? No, no, ¿verdad? nadie Ellos no sabía. podían manejar eso, nadie sabía, es algo externo a todos. Vamos a ver. Segundo, cambios regulatorios. ¿Qué es un cambio regulatorio? Cambios que tienen que ver con la legislación Cambios, a nivel global, digamos. Los aranceles, por ejemplo. ¿los qué? Aranceles. Correcto. Por ejemplo, acá podemos poner nuevos impuestos. Todo lo que sea cambios regulatorios. No, es que en China ya no pueden estar, es que en Asia ya no pueden estar, es que les vamos a poner acá un arancel, es que acá les vamos a cobrar un impuesto nuevo. Todo eso afecta a que una empresa venda o no venda, que aumente sus ganancias, sus ventas o que definitivamente no pueda vender en un lugar. Todo eso afecta a las empresas. Cambios regulatorios. Aparte de eso, ¿qué tenemos también? Alguien que por ahí lo dijo. geopolíticos, También, pero también tenemos las tasas de interés. ¿Por qué las tasas de interés afectan? ¿Quién me dice? Y quiero que vayan a profundidad. ¿Por qué creen que las tasas de interés afectan?
¿Qué Afectan la opinas? capacidad adquisitiva de las personas. Ok. ¿Qué más? Puede Porque, ser por las por- tasas. porque cuando baja, por ejemplo, la Reserva Federal baja las tasas de interés, en teoría pues se le inyecta más liquidez al mercado. Las personas pues compran más y obviamente las empresas crecen. Pero si pasa lo contrario, obviamente hay menos inversión. ¿Y por qué pasa lo contrario? ¿Qué pasa lo contrario cuando aumentan las tasas? Porque un banco, una reserva federal, un banco central sube las tasas de interés. Eso lo hacen principalmente para controlar la inflación, lo que está haciendo pues Powell. Pero pues obviamente al aumentar las tasas de interés las personas evitan endeudarse más, evitan comprar más, evitan gastar más y pues obviamente pues no hay crecimiento, no hay una liquidez como tal que se inyecte al mercado. Así es, muchachos. ¿Qué quiere decir todo esto? Las tasas de interés afectan mucho la compra. Por ejemplo, ¿quién me dice de acá cuando subieron las tasas de interés al... ¿Cuánto las subieron? Al 13% en Colombia. ¿Fue al 13%? Creo que sí. Al 13%, no, al 13 no. En cuanto al 40% que alcanzaron a estar en Colombia, ¿quién utilizaba la tarjeta de crédito o pedía un préstamo? ¿Alguien? ¿Por qué? Porque después pagarlo era mortal. Ahoritica, ¿quién utiliza más la tarjeta de crédito? Ahoritica uno quien dice que sí puedo sacar préstamos. ¿Alguien de acá utiliza la tarjeta de crédito más que antes? ¿Nadie? Eche, nadie utiliza tarjeta de crédito, solo efectivo, solo cash. Yo O lo sí se utilizo utiliza. una cuota. Perfecto, esa es la mejor forma de utilizarla. Ahora bien, la tarjeta de crédito, ahora uno la puede utilizar más porque la tasa de usura ya no está sobre el 40%. Podemos encontrar ya tasas de usura mucho menores. Ya los préstamos nos los van a dar más baratos. Ya si quiero comprar una vivienda, no me están cobrando una tasa al 1,5, sino al 0,9. Eso incentiva el consumo. Cuando bajan las tasas de interés, incentiva el consumo. Y acá vamos por algo que yo digo, yo la verdad no entiendo por qué el Banco de la República no ha bajado las tasas en Colombia con la inflación como está. En este caso, vean que generalmente el Banco de la República baja las tasas de interés cuando la inflación, cuando las tasas de interés están por encima, por lo menos de un 1,5% de la inflación. Ahorita estamos 4 puntos por encima de las tasas y nada que las bajan las tasas de interés. Es algo que nunca en la historia de Colombia se había visto. Nunca. Nunca. ¿Ustedes sí sabían eso o no lo sabían? Imagínense que cuando la inflación está al 3%, al 3,5, las tasas de interés generalmente están al 5 o al 5,5%, ¿vale? Pero, y siempre se maneja así, del 1,5 al 2 por arriba, del 1,5 al 2 por arriba. Pero actualmente la inflación está en el 5,1 y las tasas de interés están al 9,5, 9,25. Están 4 puntos por encima. Nunca en la historia de Colombia se había visto eso. Nunca. Y eso básicamente ayuda a que la gente no consuma un poco más. Es una medida para controlar la inflación, pero también es una medida para estancar el crecimiento económico. Así que esto de las tasas de interés es algo supremamente importante, muchachos. Las tasas de interés. Porque si suben, desincentiva el consumo. ¿Y qué pasa si una empresa deja de vender tanto? ¿Quién me dice? Disminuyen los ingresos, las ganancias. Y si vamos más a profundidad, ¿qué puede pasar también? Bajan las acciones. ¿Qué más puede pasar? Se iría a la quiebra, tendría que despedir empleados. Aumentan los Sería un costos. problema. Vamos por ahí, Mari. Cuando una empresa deja de vender, ¿qué va a pasar con las personas que trabajan en la empresa? La empresa dice, tengo 10 empleados, pero con 7 empleados puedo hacer lo mismo porque no estoy vendiendo tanto. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a despedir a 3 personas.
¿Sí me entienden? Pero miremoslo más a profundidad y en un sistema macroeconómico. ¿Qué pasa si las empresas dejan de vender y empiezan a despedir personas? ¿Qué pasa con la economía del país? Se cae. Se detiene, Se detiene de- porque no hay empleo y no hay, sí. se detiene, decrece e inclusive baja, adivinen qué, el consumo interno, haciendo que todo se vuelva más caro y que en el caso general del mundo el dólar vaya ganando valor. Por eso las tasas de interés es un mecanismo tan importante nosotros conocerlo, porque esto puede afectar no solo a la empresa, sino también a qué? A la economía de un país. Les digo lo siguiente, cuando un país, o mejor dicho, cuando una empresa empieza a despedir, ocurren dos cosas. Aumenta el desempleo, bueno, más cosas. Se encarecen las cosas y adivinen qué, el gobierno aumenta el pago de subsidios. Es decir, utiliza más dinero que el que puede tener proyectado. Todo eso ocurre por esto. De acuerdo a cómo se manejen las tasas de interés, cómo esté la economía moviéndose de un país y literalmente cómo las empresas se están moviendo en una crisis o no. Esto es supremamente importante, es un factor externo y es el factor externo más importante que hay. ¿Listo? Estos tres factores generalmente son los más importantes. Nos faltó uno, que es la geopolítica. Este factor de la geopolítica también es un factor externo que puede literalmente o ayudar o a desmejorar o a dejar de crecer o a crecer una empresa. Pero la pregunta es, ¿alguno de estos factores externos que pusimos acá, de estos cuatro, la empresa los puede manejar? No, No, tiene que ninguno. adaptarse. Ninguno. Acá es, mire qué haga, adáptase, adáptese o muérase. Así de sencillo. Por estos cuatro factores externos son básicamente fenómenos, momentos que la empresa no puede controlar. Por eso acá tiene que tener una salud financiera sólida. Cuando el mundo está en crisis por una pandemia, una guerra o cosas así por el estilo, las únicas empresas que van a sobrevivir son las que tienen una salud financiera sólida. Por eso es que en Colombia tanto microempresario se quebró, porque literalmente no supo manejar las finanzas o no ahorró o no tuvo un free cash flow sólido para contingencias y no se reinventó en la pandemia. ¿Listos? Esto es lo que pasa, ¿vale? Haciendo un resumen rápido, factores internos. Básicamente, estado de resultados, todo esto lo controla la empresa, tiene que tomar buenas decisiones. Si lo hace, las ganancias suben y lo mismo el precio de la acción. Si no se reinventa, una empresa se puede quebrar. Tenemos básicamente un modelo o un ejemplo de los más conocidos que es Blockbuster y que vendía películas y todo eso y lo cambió por Netflix. Tenemos una acción de Apple que sí se reinventa, que sí siempre está innovando con celulares, iPads, Apple Watch y tiene más servicios como Apple TV y todo. Tenemos unos factores externos que la empresa no puede controlar, que son condiciones macroeconómicas, una pandemia, cosas que pasen,
cambios regulatorios por si les dan nuevos impuestos, tasas de interés que vimos la importancia que tiene y situaciones geopolíticas. Sabemos que los factores externos que tienen las empresas, si no lo manejan bien y no tienen una salud financiera en algún tipo de crisis, se van a quebrar, ¿vale? Todo esto para que lo tengan en cuenta, muchachos. Todo esto. ¿Sí sabían o no? Pero bueno, para la próxima clase, que va a ser la otra semana, vamos a empezar a ver algo que ya iniciamos básicamente con teoría de análisis de acciones. Así que tienen que ver zonas de compradores y zonas de vendedores. ¿Listo? Cuando ustedes estén viendo ese capítulo, créanme que ese capítulo es supremamente importante. ¿Por qué? Porque acá es cuando nosotros vamos a ver todo acerca de las zonas más importantes para comprar o no comprar acciones. Y no solo eso, también para tomar decisiones de cerrar nuestras operaciones. Así que les voy a recomendar muchísimo, por favor, que se vean ese capítulo para verlo la siguiente semana, ¿vale? Esta clase va a ser subida el día de mañana, así que yo les estaré mostrando cuando ya, bueno, les estaré diciendo cuando ya la habremos subido, ¿vale? Listo, sí, señor. Súper. Cuéntame, Manuel, veo que levantaste la mano. Sí, profe, solo una preguntita para fondear la cuenta en XTB. Vi las Sí. que nos comentaste de Icompay y la otra no me recuerdo cómo se llamaba, pero no vi como qué comisión se cobra. ¿Sabes de pronto qué comisión cobra pues por el fondeo? No, no cobran Estas, comisiones. Lo que pasa es que depende de la TRM que a ti te cobre el banco. Porque como eso se hace por medio de una pasarela de pago, la pasarela pues, por ejemplo, el dólar puede estar a 3.700, pero la pasarela te lo cobra, por ejemplo, a 3.670. Pero comisiones no cobran por fondear. Y bueno, pues aprovechar que el dólar ahorita está súper económico, ¿no? Dólar hoy, venga a ver, dólar hoy. Si el dólar está súper económico, vengan, ¿en cuánto es que está? 3.689 pesos. Está súper, súper económico. Así que, bueno, pues aprovechar el precio del dólar y los que quieran fondear, pues bueno, aprovechar, literal, literal aprovechar, muchachos. ¿Listo? Bueno, muchachos, éxitos a todos, pasen una excelente noche y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, ¿vale? Gracias, Gracias, profe. chao. Gracias, David, muy Bueno, amable. Gracias, hasta muchachos, luego. que descansen. Gracias. Vale.